Bueno, para quienes no me voy a poner de una vez la presentación. Mi nombre es Carlos Espino Vega, soy docente de la sede del Hospital Sergio Bernales. Ya empezamos la adaptación, esperemos que el resto de sus compañeros acoplando, ya uniendo a la sesión, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es hemorragia digestiva, ¿no? Si bien nosotros en el área de, vamos a poner compartir pantalla, ¿ven la presentación? Sí, doctor, sí está la Tiene la presentación. presentación, ¿no? Ya, muy bien. Esperemos no tener problemas porque en otra clase virtual en la mañana se me colgó un rato la presentación. Bueno, con respecto a hemorragia digestiva, pues el sangrado puede ser desde la boca hasta el ano, no sé, en cualquier parte del tubo digestivo puede haber sangrado, ¿no? Sin embargo, hay patologías más frecuentes que algunas pueden ser de necesidad quirúrgica, ¿no? En la práctica, nosotros casi muy poco ya vemos o entramos a cirugías en pacientes con hemorragia. No porque el advenimiento de medicamentos, en una época eran la ranitidina, simetidina, después vinieron los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Entonces, en alguna forma esto ha mejorado el tratamiento de estos pacientes con hemorragia digestiva. Muchas de las hemorragias digestivas, la inmensa mayoría, a veces ceden espontáneamente o ceden con el tratamiento oportuno de estos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, el desarrollo ya de procedimientos endoscópicos ha hecho que prácticamente, pues, las cirugías sean pensadas en última instancia. Cuando aquellos casos en donde no se controla la hemorragia digestiva, pues haya que entrar a hacer una cirugía de urgencia, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí vemos con cierta frecuencia, a pesar de que estos casos han disminuido considerablemente los tratamientos quirúrgicos que hacíamos antiguamente, ¿no? Eh, de úlceras gástricas, úlceras duodenales, ¿no? Eh, el tratamiento oportuno ha hecho que se mejoren y que cicatricen las úlceras y por lo tanto, pues, disminuyan los casos de hemorragia digestiva. Pero sin embargo, hay casos en donde los pacientes a veces no han llegado, no han sido diagnosticados oportunamente, no han tenido un buen control posterior, a pesar de tener inclusive un diagnóstico endoscópico, pero por alguno u otro motivo han tenido un tratamiento oportuno y finalmente algunos de ellos terminan en la sala de urgencias de los hospitales y en nuestro hospital, más que por hemorragia digestiva, por perforación de una víscera hueca, de una úlcera péptica, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal perforada. Eso sí es lo que cada cierto tiempo estamos operando, más que las hemorragias digestivas. Pero sin embargo, es bueno saber, bueno, esto prácticamente va a ser tal vez un poco de repaso para ustedes que ya han llevado gastroenterología, ¿no? Entonces, con algunos aspectos básicamente quirúrgicos, ¿no? Que ustedes deben saber ya. En toda clase en todas las clases, probablemente, no sé cómo sea con los demás docentes, siempre hacemos un pequeño repaso de la parte anatómica porque pues, entrar a operar es conocer la anatomía de la zona, ¿no? Debo conocer la zona del apéndice, dónde está localizada, cómo es su anatomía, sus variantes, cómo es la vesícula, cómo sus variantes anatómicas, por aquí sale la arteria, por aquí sale el conducto cístico y en cualquier parte del abdomen, igual. Aquí cuando hacemos cirugía de estómago, de intestinos, igual también debemos conocer la anatomía. Y acá solamente un repaso rápido, voy a poner aquí, ya está. ¿Ven el puntero rojo? Sí, ¿Ven el doctor. puntero? Sí, doctor. Ojo, si por A o B motivos yo estoy hablando y pierdo la noción del tiempo, siendo las 2:40, me avisan, por favor, ¿sí? Porque creo que hasta esta hora está programada la clase. Me avisan, ¿sí? Delegado, atento, ¿me escuchan? Sí, 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 doctor, no doctor. se preocupe. Ya, muy bien. Entonces, acá, ¿no? Para que ustedes sepan, solamente conocer acá el estómago, tenemos acá el estómago, su irrigación principal, ya no lo he escrito acá porque ya se supone que esto es lo que ustedes ya conocen, simplemente para hacerles recordar que al fondo tenemos la arteria
aorta, acá tenemos el tronco celíaco y del tronco celíaco tenemos una rama importante que es la arteria esplénica. No se ve bien toda la arteria esplénica, pero viene por el borde superior del páncreas, dando ramas al páncreas y termina en el vaso. Por el otro lado tenemos aquí también una rama, la gástrica izquierda que viene dando ramas hacia la curvatura menor del estómago, algunas ramas hacia la parte superior del esófago, hacia la parte inferior del esófago también, ¿no? Y después tenemos la arteria hepática, ¿no? Que va dando ramas, la gastroduodenal, la pilórica, y tenemos acá la gástrica propiamente dicha. Esta gástrica propiamente dicha se va a dividir, perdón, esta hepática propiamente dicha se va a dividir en dos ramitas, la arteria hepática derecha y la hepática izquierda. Y la hepática derecha nos va a dar la arteria cística. Esto lo van a ver ustedes más adelante, creo que en la segunda parte del curso, van a ver mejor la anatomía de esta zona cuando se lleve lo que es patología vesicular, ¿no? Y es lo que ustedes van a ver cuando entren a ver cirugías laparoscópicas, cómo se trata de ubicar la arteria cística, el conducto cístico, cliparlo si sale. Entonces, esto es importante que ustedes recuerden, ¿no? Aquí tenemos un poco de lo mismo también, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, la arteria gastroduodenal, que después va a dar una arteria supraduodenal, y por aquí tenemos la arteria gastroomental derecha, ¿no? Y por el otro lado tenemos la arteria gastroomental izquierda. Esta omental izquierda viene a ser prácticamente una rama casi terminal de la arteria esplénica, ¿no? Que lo vemos aquí en silueta por detrás. Esto sí es importante que ustedes recuerden, porque después vamos a preguntarnos por qué aparecen las varices esofágicas en pacientes con cirrosis y por qué la hipertensión portal, ¿no? Entonces, en otra diapositiva vamos a ver mejor el nacimiento de la arteria porta, solamente para recordar, ¿no? Que acá tenemos la vena porta. La vena porta, creo que está en la siguiente diapositiva, aquí. La vena porta se va a formar de la unión de la vena esplénica, que viene recogiendo sangre del vaso, viene recogiendo sangre del páncreas y un poco en las partes terminales del estómago también. Esta vena esplénica se va a unir a la vena mesentérica superior, ¿no? Ambas al unirse forman la vena porta. Y la vena esplénica en su trayecto, la vena esplénica en su trayecto recoge sangre de la vena o se le une la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior viene trayendo sangre generalmente del tercio distal del colon transverso, todo el colon descendente, rectos sigmoides, ¿no? La zona sigmoido-rectal. En cambio, la vena mesentérica superior viene trayendo sangre del yeyuno, ilion, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Y también del duodeno y un poco también acá de esta zona del páncreas también, ¿sí? Entonces, al unirse forman la vena porta, que finalmente esta vena porta después se divide en vena porta derecha y vena porta izquierda, que va dando ramas a los diferentes segmentos hepáticos. Pero aquí esta parte es muy importante, porque aquí tenemos la arteria gástrica izquierda, ¿no? Acá tenemos la arteria gástrica izquierda y acá tenemos la arteria gástrica derecha, perdón, vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Estas venas vienen recogiendo sangre de la parte inferior del tercio distal del esófago, de la parte distal del esófago. Entonces, cualquier problema que haya aquí en las diferentes causas de cirrosis, que son muchas, ¿no? La que más frecuentemente se ve en nuestro medio es la de tipo alcohólico, después tenemos el hígado graso también y la hepatitis. Entonces, allí que hay una fibrosis del parénquima hepático, y esto hace que haya un aumento de la presión. ¿Por qué? Porque aquí estas venas, sobre todo la vena porta, tiene la particularidad de que no tiene válvulas, a diferencia de, por ejemplo, las venas de los miembros inferiores tienen válvulas, estas venas no tienen válvulas, ¿no? Y estas venas, una vez que ingresan
a la porta derecha y la porta izquierda ingresan al parénquima, van a terminar en unos capilares llamados sinusoides. Y después de allí dan origen al otro lado del sistema venoso en el hígado, que es el que van a dar origen a las venas suprahepáticas. Y estas venas suprahepáticas van a salir hacia la vena cava inferior, ¿no? Entonces, la sangre que llega por este lado es interrumpida por la fibrosis o no sale bien la sangre hacia el otro lado por la fibrosis, por la cirrosis misma del hígado. Entonces se crea un aumento de la presión intraluminal dentro de la vena porta. Este aumento de la presión intraluminal se da en forma retrógrada. Como no hay válvulas, este aumento de la presión se da en forma retrógrada con una vasodilatación esplácnica. Y a este nivel también llega la vasodilatación hacia las venas esofágicas de la parte distal. Por eso es que en estos casos de cirrosis, dependiendo del grado de cirrosis, hay varices tanto esofágicas como varices gástricas también. Unas u otras pueden sangrar y pueden ser motivo de un sangrado. Las varices gástricas, por ejemplo, sangran bastante y pueden ser causa de mortalidad en algunos casos también, ¿no? Entonces, esta es simplemente la razón anatómica. Tenemos aquí la vena gástrica izquierda y del otro lado tenemos la vena gástrica derecha recibiendo sangre de la parte distal del esófago. Y aquí pues son simplemente variantes anatómicas. Esto es lo usual. Esto es lo usual. Aquí donde está mi puntero es lo usual. Vena esplénica, que se une con la vena mesentérica superior, dan origen a la vena porta, ¿no? Y la vena mesentérica inferior es afluente de la vena esplénica, ¿no? Y arriba pues tenemos las venas esofágicas que van a terminar en la gástrica izquierda y pues causa de las varices esofágicas, ¿no? Estas que están aquí son simplemente variantes anatómicas. Aquí vemos, pueden ingresar las tres venas, grandes venas, en forma conjunta. Aquí ingresan un poquito más adelante, ¿no? O aquí pues ingresa de frente a la vena mesentérica. La mesentérica inferior drena directamente en la mesentérica superior. Entonces son variantes anatómicas, ¿no? Esto es lo más frecuente, casi en un 60-70% de los casos, pero siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En cuanto a la inervación, pues la inervación es básicamente visceral de tipo simpático y parasimpático, ¿no? Tenemos acá dos grandes troncos en los nervios vagos, ¿no? Que son el décimo par, los nervios vagos del vago derecho y el vago izquierdo, ¿no? Acuérdense que en el trayecto el nervio vago izquierdo se hace anterior y el nervio vago derecho se hace posterior, ¿no? Estos dos troncos vagales, el vago izquierdo y el vago derecho, van a ir dando ramas en su trayecto, diferentes ramas, las diferentes ramas sobre la curvatura menor. De ahí la importancia de conocer esta anatomía cuando a veces se hacen lo que se llaman las vagotomías ultraselectivas, que más adelante las vamos a ver sin necesidad de hacer drenajes o piloroplastillas. Entonces es importante, acuérdense, el nervio vago izquierdo se hace anterior y el nervio vago derecho se hace posterior. Y en algunas situaciones se secciona. La idea de seccionar estos nervios es disminuir la estimulación sobre las células gástricas que estimulan la producción de ácido clorhídrico, de jugo gástrico con pH ácido, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, también un recuerdo ya anatómico, macroscópico de lo que es las partes del estómago. No tenemos acá el fondo, en el cuerpo predominan, en el fondo y el cuerpo predominan las células parietales que van a producir básicamente ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y las células principales que estimulan o producen el pepsinógeno. Y después tenemos el antro y el píloro, que en estas zonas tenemos células, glándulas mucosas que producen gran cantidad de moco. Entonces la producción de jugo gástrico con ácido clorhídrico, básicamente, esto no quiere decir que por aquí no hayan, ¿no? Pero en mayor cantidad se producen en la parte del fondo y del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto sí es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Por un lado tenemos
las fibras parasimpáticas, que viene a ser el 10º par. Tenemos 2 troncos, izquierdo o anterior y derecho o posterior. Y las fibras simpáticas que van a inervar o digamos formar parte del plexo solar, ¿no? Tenemos el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Entonces tenemos que el nervio simpático nos va a dar impulsos adrenérgicos y el parasimpático nos va a dar impulsos colinérgicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los impulsos adrenérgicos, al actuar sobre el tubo digestivo, a nivel de la motilidad van a provocar inhibición de la motilidad, tanto en el estómago como en el intestino, inhibición de la motilidad, mientras que a nivel de los esfínteres van a provocar contracción del esfínter, ¿sí? Mientras que los impulsos colinérgicos, es decir, del nervio simpático, bueno, estimulan la secreción de glándulas salivales y a nivel del estómago, en cuanto a la motilidad, estimula la motilidad y sobre los esfínteres produce relajación y la secreción, un aumento de la secreción. A nivel intestinal, igualmente, la motilidad es estimulada por el nervio parasimpático, produce relajación de esfínteres y un aumento de las secreciones. En las vías biliares produce contracción y en el páncreas un aumento de la secreción. Pero básicamente nos centramos en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una vagotomía, ustedes habrán escuchado seguramente en algún momento en cirugía de estómago, vagotomía troncular. ¿Qué significa vagotomía troncular? Que yo en algún tipo de técnica quirúrgica, en algún tipo de cirugía, voy a seccionar los nervios vagos. Voy a seccionar el nervio vago, ¿no? Y al seccionar los nervios vagos, estoy dejando al estómago sin esta inervación. Y si estoy dejando al estómago sin esta inervación, ¿qué va a predominar? Los impulsos adrenérgicos del nervio simpático. Y estos impulsos, ¿qué me van a dar? Sobre todo, imaginemos a este nivel del píloro. A este nivel del píloro. Le hago su vagotomía y en ese momento, sin vago, van a predominar estos impulsos. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del estómago? Va a haber una inhibición de la motilidad, no va a haber contracción de la musculatura. Y a nivel del esfínter, sobre todo el píloro, una contracción. Entonces, si yo hago solamente una vagotomía, ¿qué va a pasar? A la hora de comer, va a haber un estancamiento del alimento en el estómago. ¿Por qué? Porque está predominando el impulso adrenérgico, con inhibición de la motilidad y contracción del esfínter, ¿no? Por eso es que muchas veces ustedes han visto, se hace vagotomía más algún procedimiento de drenaje, es decir, una vagotomía más una piloroplastía, por ejemplo. Y hay varias técnicas de piloroplastía. Entonces, a una vagotomía le sigue una piloroplastía. ¿Cuál es la idea de la piloroplastía? La idea de la piloroplastía es, si acá voy a tener contraído el esfínter por predominancia de los impulsos adrenérgicos, es decir, los impulsos del nervio simpático, tengo que hacer un procedimiento, y el paciente no está con sus nervios vagos, tengo que hacer un procedimiento de tal forma que me facilite la evacuación del contenido del estómago hacia el duodeno, ¿no? Por eso es que siempre a las vagotomías se complementa con una piloroplastía, cualquier técnica que facilite el pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno, ¿no? Esa es la razón por la cual les presento este cuadro, de repente para que lo entiendan mejor, esto de por qué se hace en algunos casos se hacía la vagotomía troncular, pero acompañado la razón de por qué se hace como complemento la piloroplastía. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor. Muy Sí, bien. doctor, sí entendió. Sigamos nomás entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es una hemorragia digestiva alta? ¿No? Ustedes van a encontrar de repente en la literatura hemorragia digestiva alta, baja, media y baja, ¿no? Pero hay otras literaturas en donde en algunos casos el consenso o el límite
anatómico viene a ser el ángulo de Treis. Entonces, todo sangrado por arriba del ángulo de Treis se va a considerar, o sea, estómago, estómago y yeyuno, perdón, estómago, primera, segunda porción del duodeno, ¿no? Hasta el ángulo de Treis, el mismo el ángulo de Treis también, ¿no? Eh, hemorragia digestiva alta. Todo lo que sea por debajo del 3 se considerará como una hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta es muy frecuente. Como le digo, nosotros en cirugía ya no lo vemos porque pues, es controlado muy bien por los medicamentos que indican los gastroenterólogos y sus procedimientos endoscópicos, ¿no? Con una incidencia más o menos entre 50 a 160 casos por cada 100.000 habitantes por año, más o menos, ¿no? Y la inmensa mayoría de estos pacientes son adultos mayores, mayores de 60 años, ¿no? Y estos sangrados muchas veces se autolimitan. El 80% de estos casos se autolimitan, ¿no? O a veces con la terapia de emergencia, como les hemos dicho, ¿no? En medicina sí pueden llegar una regular cantidad más de pacientes que a cirugía. Como le digo, vuelvo a decir, ya los tratamientos médicos endoscópicos han hecho que nosotros solamente veamos mucho más las complicaciones como la perforación, ya vienen con peritonitis inclusive, ¿no? De todas estas hemorragias digestivas altas, las más frecuentes son las hemorragias de por úlcera péptica, más frecuentes úlceras pépticas, pero eso no quiere decir que sean las que traen más mortalidad. Las que traen más mortalidad son las hemorragias digestivas, las varicosas, ¿no? Entre un 15 y un 20%. Las no varicosas, es decir, la hemorragia digestiva péptica o un mal Orihues o una erosión en un esófago de Barrett, ¿no? Si es el sangrado profuso, pues más o menos entre el 2 y el 10%. Pero si la causa es de varices esofágicas o gástricas, sobre todo esofágicas, el sangrado sí se eleva hasta un 15 o 20% porque es un sangrado profuso, ¿no? Y si no se tiene las condiciones necesarias para poder controlarlo, el paciente puede ir de mal en peor, ¿no? Aquí tenemos algunos parámetros clínicos, ¿no? Que debemos tomar en cuenta para más o menos considerar la probable pérdida de volumen de cuánto puede estar perdiendo un paciente, ¿no? De acuerdo a la gravedad leve, moderada, grave o masiva, ¿no? Si el paciente pierde menos del 10%, es decir, cerca de 500 centímetros cúbicos, tendremos de repente una presión arterial todavía mayor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor de 100. Y clínicamente podrá encontrarse aparentemente en un estado general normal o bueno. Si el sangrado es moderado, estamos hablando ya de 10 al 20%, más o menos entre 500 y 1000 centímetros cúbicos, encontraremos ahí una presión arterial todavía de repente por encima de 100 milímetros de mercurio, pero ya la frecuencia cardíaca comienza a elevarse y el paciente comienza a presentar taquicardia, más de 100. Ya encontremos de repente exteriormente, o sea, a la ectoscopía, ya de repente signos de frialdad en el paciente, cierto grado de palidez, ¿no? A la palpación tocamos al paciente frío y a la ectoscopía el paciente pálido, ¿ya, no? Si es grave, más o menos entre el 20 y el 35%, que eso es más o menos, estamos hablando acá más o menos de 5 litros, ¿no? De sangre. Entonces, entre 20 y 35%, más o menos entre 1000 y 1750 centímetros cúbicos, la presión ya comienza de repente a ser menor, o sea que ya comienza a bajar la presión menos de 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca sí se mantiene elevada, ¿no? Y acá encontremos de repente cierto grado de agitación y oliguria, ¿no? A veces nos dicen, no, el paciente está que se mueve. Está que se mueve porque está en agitación psicomotriz. Y si está en agitación psicomotriz, está empeorando su situación de hipovolemia, ¿no? Y de ahí nomás está un paso ya al estupor y el coma. Entonces, se evalúa esto. Y estos pacientes entran a monitorear sus funciones vitales. No de repente le tengas que poner una sonda vesical para medir la diuresis. No, acuérdense que cuando hay hemorragia digestiva, inicialmente no sabemos cuánto puede estar perdiendo el paciente de volumen, ¿no? Debe haber de repente un buen volumen en el estómago, ya pasó al intestino, o de repente ya ha vomitado, ha hecho una hematemesis antes de llegar al hospital, no sabemos qué volumen puede haber perdido. Y si lo vamos a estar monitoreando, necesitamos saber también su diuresis, y no la diuresis normal, como le decía a los
al grupo de mis alumnos ahora en la mañana, si yo paso visita a un paciente de un día para otro, una hernia, un apéndice, de repente pregunto, ¿cuánto ha orinado en 24 horas? Me dirán 1200, 1500, de repente, de acuerdo a lo que haya tomado el paciente. Pero si yo tengo un paciente delicado o grave en la unidad de shock trauma o en recuperación, ¿no?, posanestésica, que ha operado un paciente grave, o tengo un paciente en UCI, yo voy a tener que hacer ahí una evaluación horaria y le pregunto a la enfermera cuánto ha orinado la última hora. Para eso nosotros necesitamos saber el débito urinario, o sea, cuánto es lo usual que un paciente orina en centímetros cúbicos por kilogramo de peso por hora. Entonces, es de 0.5 a 1 centímetro cúbico, de 0.5 a 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso por hora. Y les decía también a los alumnos que usualmente durante toda la carrera hemos tenido ejemplos, ¿no?, de paciente con 70 kilos, ¿no?, promedio. Entonces, si usamos un ejemplo de un paciente de 70 kilos y lo multiplicamos por 0.5, entonces tendremos la mitad, 35 centímetros cúbicos en una hora. Y si utilizamos el 1, o sea, de 0.5 a 1 centímetro cúbico, tendremos pues más o menos entre 35 y 70 centímetros cúbicos por hora. Pero no todos pesan 70 kilos, pues hay algunos que pesan mucho menos, ¿no? Entonces, lo usual es considerar más o menos 30 centímetros cúbicos el límite. Entonces, si yo veo una persona que está con una hemorragia digestiva y de repente me comienza a orinar menos de 30 centímetros cúbicos en una hora, entonces yo ya tengo que estar en alerta, comenzar también ya, no desde ese momento, sino ya desde antes de ir reponiendo volumen, reponiendo sangre también, porque el paciente ya no solamente, llega un momento en que el paciente puede entrar en un shock hipovolémico irreversible, un daño severo del riñón. Si hay una hipovolemia, hay una hipoperfusión renal, no llega sangre al riñón, por lo tanto no va a haber una buena filtración glomerular, y si no hay una buena filtración glomerular, comienza a haber daño en el riñón y comienzan estos problemas de oliguria y anuria en el peor de los casos. ¿Sí? Entonces, mantener una buena perfusión para que el riñoncito no sufra. Estaríamos ahí ante una insuficiencia renal aguda por hipovolemia, por sangrado profuso. Y entonces considerar esto y al paciente monitorizarlo con una sonda vesical. Si el sangrado es masivo, es decir, más ya del 35%, estamos hablando acá de 1750 centímetros cúbicos, de repente más, ¿no? Entonces ya tendremos un paciente en hipotenso, con menos de 90 milímetros de mercurio, la taquicardia también, y el paciente ya entra en shock, estupor y en coma, ¿no? En general, se dice que muchos pacientes ya que presentan disnea, palpitación, cefaleas, confusión, a veces hasta dolor torácico, palidez o extremidades frías, tenemos que la pérdida puede ser ya más o menos de 800 centímetros cúbicos, ¿no? Y los síntomas sí son mucho más severos, con más de 1500, ¿no? Con respecto al dolor torácico, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay muchos pacientes, estamos hablando de adultos mayores, y muchos de ellos podrían tener ya cierto grado de problemas coronarios, no de antecedentes de una angina de pecho o que sean cardiópatas, en donde sus arterias coronarias ya no estén funcionando bien, ya no estén irrigando bien el corazón. Entonces, muchas veces los pacientes que hacen estos cuadros de shock hipovolémico o una hemorragia severa, simplemente por el hecho que les baje la presión y haya una hipoperfusión sobre el corazón, se desencadena o se desata un IMA, un infarto de miocardio. Entonces, tener cuidado en estos pacientes que están en esas hemorragias, y si está con dolor torácico, pues hacerle un electrocardiograma, llamar al cardiólogo, evaluarlo, y no vaya a ser que nos esté haciendo por ello, además del problema de la hemorragia, se nos esté infartando el paciente. Entonces acá, entre las causas más frecuentes, ¿no?, de acuerdo a orden de frecuencia, casi el 55% están dadas por úlceras pépticas, ¿no? Y en algunos estudios hablan de hasta 2/3 de las úlceras pépticas, ¿no?, gástrica o duodenal. Un menor porcentaje, 10 a 20%, varices esofágicas. En un 5 a 20% tenemos otra serie de patologías, esofagitis, el ERGE, que es la enfermedad
de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y que inclusive en algún momento puede ocasionar un esófago de Barrett, y este esófago de Barrett más adelante transformarse en una neoplasia, ¿no? Pero como enfermedad de reflujo gastroesofágico que produce solamente erosiones nada más, acompañado de gastritis o duodenitis, más o menos están entre un 5 y un 20%. El Mallory-Weiss, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss también entre un 5 y 10%. ¿Y en qué caso se presenta este Mallory-Weiss? Aprovechando que apareció ahí el Mallory-Weiss, muchas veces pueden ser pacientes jóvenes que de repente pues se van a una reunión, una fiesta, toman regular cantidad de ingesta de licor y comienzan o terminan vomitando. Entonces, esa contracción brusca del vómito brusco puede provocar una alteración, una discordancia en la función entre el espasmo del estómago y la relajación del cardias. Hay un espasmo del vómito, ¿no? Y no se relaja el cardias, puede provocar erosiones en la unión cardioesofágica. En esa zona se provocan erosiones y el paciente presenta hemorragia digestiva alta por vómitos fuertes, ¿no? De repente es un paciente sano en el sentido de que no ha tenido antecedentes de ningún tipo de úlceras ni gastritis, pero ese día pues se tiró una de las buenas bombas, ¿no? Fue una reunión y de repente, pues, o de fin de ciclo, ¿no? Que a veces, ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Entonces, puede pasar esto, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado en el exagerar en este tipo de ingesta de licor, porque estos vómitos bruscos pueden provocar estas hemorragias digestivas, que es lo que se llama por erosiones en esa zona de la unión cardioesofágica, que sería el síndrome de Mallory-Weiss. Después hay algunas angiodisplasias, algunas malformaciones, ¿no? Como hemangiomas planos, pequeñitos, ¿no? Que pueden aparecer en cualquier parte, en el estómago, ¿no? Y más raro en el esófago, ¿no? Pero está entre un 6% más o menos de estas hemorragias digestivas altas. Y las neoplasias, si bien es una patología maligna, severa, pero muchas veces no sangra, no se manifiesta a veces por sangrado, ¿no? En el 2 al 5% puede haber manifestaciones de sangrado, pero muchas veces se manifiesta más que por obstrucción, a veces todas las neoplasias en el tubo digestivo, intestino, a veces no causan dolor, ¿no? El intestino delgado a veces cursan asintomáticas, ¿no? Y a veces se manifiestan o porque sangran, o sea, una hemorragia digestiva alta o baja, o porque se perforan, o porque producen una obstrucción de causa mural, ¿no? Crece tanto que termina perforando la víscera en donde está este tumor. Se terminan con una obstrucción. Tenemos dos tipos de úlceras que muchas veces los asociamos a algunos eventos en sí, ¿no? Lo que es la úlcera de Cushing, no muchas veces lo asociamos a lesiones del sistema nervioso central, tumores o pacientes con traumatismo encefalocraniano, ¿no? Son úlceras de estrés que asociado a estos problemas del sistema nervioso central producen lo que se llaman las úlceras de Cushing. Y las úlceras de Curling están asociadas generalmente a pacientes con quemaduras graves, pacientes grandes quemados, ¿no? Que llegan a la emergencia y están varios días ahí con tratamiento, con soporte, inclusive nutricional, a pesar de ello, el estrés mismo de la misma condición en que se encuentran pueden hacer la aparición de este tipo de úlceras que también pueden sangrar. Entonces yo siempre aplico una regla mnemotécnica acá, ¿no? Y yo a veces me preguntan en el examen o un paso oral, Curling, Cushing, ¿cuáles quemados? ¿Cuál es el sistema nervioso? Entonces no me acuerdo a veces, ¿no? Entonces yo a veces la palabra curling lo asocio a burning, ¿no? Y burning en inglés me hace referencia a quemado, ¿no? Entonces, por ahí yo utilizo esta regla mnemotécnica, ¿no? Curling, burning, ¿no? Es paciente quemado, ¿no? Para poder diferenciarla del otro, porque muchas veces ya cuando uno es alumno se olvida o se confunde cuál es Cushing, cuál es Curling, cuál va en quemados, cuál va en sistema nervioso, pero son lesiones por estrés. Entonces, clásicamente se dice que las úlceras duodenales son enfermedades o se presentan por un incremento
en la acción acidopéptica sobre la mucosa duodenal, mientras que las úlceras gástricas se presentan muchas veces por un debilitamiento en las defensas de la mucosa, ¿no? O sea, son aparentemente dos etiopatogenias un tanto diferentes. Otras causas, el síndrome de Zollinger-Ellison, un gastrinoma, ¿no? Que puede provocar hemorragias digestivas, también hipersecreción gástrica, hiperfunción o hiperplasia de células G del antro, también mastocitosis sistémicas, quemaduras o tensión fisiológica intensa, ¿no? Y acá tenemos un cuadrito de las causas más frecuentes de hemorragias digestivas, ¿no? Tanto alta como baja, ¿no? Alta tenemos esofagitis erosivas, varices gástricas, varices esofágicas, lesiones de diélafoe, que son unas malformaciones vasculares que se presentan en la parte alta del estómago, ¿no? O una fístula aortoduodenal, es raro, pero se puede dar, ¿no? El desgarro de Mallory-Weiss que les estoy diciendo, una enfermedad ulcerosa péptica, traumatismos también, contusiones, golpes severos pueden provocar hemorragia, o una neoplasia también. Y a nivel del tubo digestivo bajo, puede haber angiodisplasias, proctitis por radiación, hemangiomas, diverticulosis, enfermedades neoplásicas, traumatismos, vasculitis, hemorroides, ¿no? O fístula aortoentérica, intususcepción también. Hemos visto casos hemos operado casos de intususcepción, no por hemorragia, sino por obstrucción, ¿no? Y lo hemos visto en un caso raro del síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers, acuérdense, es cuando una persona tiene poliposis múltiple, puede tener estómago, todo el tubo digestivo, estómago, intestinos, lleno de pólipos, pero también se asocia a una melanosis, hiperpigmentación, o lo que llamamos como pequitas, ¿no? Hiperpigmentación en los labios, en las uñas, en los pulpejos de dedos o en los genitales inclusive, ¿no? Entonces, en estos casos, uno de esos pólipos puede crecer tanto que puede ser la cabeza de una intususcepción. Es decir, la intususcepción o invaginación es cuando, como una manga, se mete el intestino dentro de la misma luz de otro segmento intestinal adyacente, ¿no? Otras enfermedades inflamatorias también pueden provocar hemorragia digestiva baja. La colitis isquémica, la enfermedad inflamatoria intestinal, ahí estamos hablando del Crohn o de la colitis ulcerativa también, ¿no? O hemorragias por procedimientos. No nos olvidemos también de las hemorragias iatrogénicas, ya sea que el paciente, ya sea que el paciente, tenga una gastroendoscopía o una esófago gastroduodenoscopía, o sea, una endoscopía digestiva alta o una endoscopía digestiva baja, puede haber golpes, lesiones iatrogénicas, o sea, laceraciones de algún segmento de este tubo digestivo. Por eso también hablamos, y no solamente aquí en la baja, sino en la alta también, y hemos visto también casos hasta de perforación de colon por una endoscopía digestiva baja. Entonces también están las iatrogenias como causa de estos cuadros de hemorragia digestiva. Hace unos meses entramos a un paciente que le habían hecho una biopsia prostática, ¿no? Una biopsia prostática y parece pues que con la aguja se punzaron un poco la pared anterior del recto, ¿no? Y estaba haciendo sangrado. Cuando nos pasan la interconsulta los de urología, sangraba regular, ¿no? Entonces decidimos entrar y era un puntito, un huequito muy chiquitito, pero por donde, o sea, probablemente alguna arteria por ahí, un vasito cercano, sangraba, ¿no? Entonces se le puso un punto transfixiante profundo sobre esa zona y se solucionó el problema. Claro, tuvimos que poner espéculo, al paciente lo tuvimos que llevar a sala de operaciones, bien relajadito para que abra bien los esfínteres, ¿no? Pero también se pueden dar esta posibilidad de hemorragia digestiva baja, y lo hemos visto, como le digo, en pacientes con biopsias prostáticas también. Acá tenemos otra causa de hemorragia digestiva alta, la hemobilia. Hemobilia viene a ser sangre que viene a través de las vías biliares, es la bilis que viene con rasgos de sangre. ¿Y en qué casos se pueden presentar? En algunos procedimientos también, ¿no? Si yo estoy haciendo una CEPRE de repente o canalizo por ahí un catéter en una CEPRE
y esto me erosiona la vía biliar, puede haber un sangrado, ¿no? O un trauma penetrante también, o un tumor hepático, o de repente, pues, con un trauma hepático, herida de bala o herida de arma blanca, lesiono el parénquima hepático, ¿no? Sangra, pero también me sangra, o sea, cuando entra no solamente sangra vasos sanguíneos, ¿no? Puede lesionar también vías biliares, y la sangre puede ingresar a la vía biliar y después ver que sale sangre a través de la papila en la segunda porción del duodeno. Entonces puede haber un trauma penetrante, un tumor hepático también, un vaso sanguíneo de este tumor hepático puede provocar una fístula, una comunicación con alguna vía biliar y por ahí también provocar sangrado. Angiomas, acuérdense, los angiomas son tumores de vasos sanguíneos. Imagínense un novillo de vasos sanguíneos, ¿no? Que son frágiles muchas veces y que pueden sangrar y comunicarse también con las vías biliares, o una neoplasia maligna del páncreas o un pseudoaneurisma. Entonces, todo esto puede provocar hemofilia. Y usualmente podríamos ver lo que llamamos la triada de Quincke. La triada de Quincke, más o menos en el 38% de los pacientes, presentan dolor en hipocondrio derecho. ¿Y por qué dolor? Probablemente pues por la patología de fondo o de repente también porque los coágulos de sangre comienzan a tapar la vía biliar. Entonces hay dolor en el hipocondrio derecho, hay sangrado digestivo y como están estos coágulos tapando las vías biliares, también puede aparecer ictericia, ¿sí? Dolor en hipocondrio derecho, sangrado digestivo, o sea, ese sangrado digestivo podría traducirse en melena. Cuando sale del tubo digestivo, recorre varios metros de intestino delgado, grueso y finalmente es expulsado como melena. Entonces, eso hay que buscarlo también, ¿no? Y si el paciente se asocia a ictericia, estaríamos con una alta probabilidad de la triada de Quincke que se asociaría a una hemofilia. Después tenemos el Hemosuccus pancreaticus. El Hemosuccus pancreaticus, succus viene de raíces latinas que significa jugo, algo así, es un jugo con sangre, es decir, el páncreas produce o elimina a través del páncreas una secreción acuosa con sangre, ¿no? Por eso se le dice el hemosuccus pancreaticus, ¿no? Que viene a ser un sangrado, más que nada muchas veces por un pseudoaneurisma de la arteria esplénica. Ya vimos la arteria esplénica que corre justamente por el dorso del páncreas, entonces podría haber por allí un pseudoaneurisma de la arteria esplénica, de la hepática o de la mesentérica superior, que a través del conducto pancreático hay sangrado, ¿no? Y en estos casos también hay una triada de dolor abdominal, hematoquesia y puede haber antecedentes de pancreatitis, ¿no? Entonces, pacientes con dolor abdominal, hematoquesia y antecedentes de pancreatitis, pensar en un hemosuccus pancreáticos, ¿no? Hay otras patologías también, anomalías vasculares como angiodisplasias, ¿no? O hemangiomas, ¿no? Hay ectasia vascular. Esta ectasia vascular nos da a veces un aspecto dentro de la mucosa del intestino, lo que llamamos a veces el estómago en sandía, ¿no? Y les he puesto acá una sandía cortada para que vean más o menos la semejanza, ¿no? Cómo se podría ver en una imagen endoscópica un estómago en sandía que viene a ser lo que se llama ectasia vascular del antro gástrico, ¿no? Y aquí vemos algunas lesiones, ¿no? Una displasia de alto grado de la mucosa de Barrett. ¿Y qué es la mucosa de Barrett? En estos casos, acuérdense, cuando hay la enfermedad de reflujo gastroesofágico o una alteración en la función de la zona cardioesofágica, ¿no? El estómago, al contraerse, lo usual, lo normal, es que el contenido vaya hacia la parte distal, a través del píloro al duodeno. Pero hay situaciones en donde esta parte cuando tenemos de repente un hiato en el agujero esofágico, ¿no? O tenemos deslizamientos también, ¿no? Del fondo gástrico o del cardias hacia el tórax a través del hiato, puede haber reflujo del estómago hacia el esófago. Y esa continuidad del jugo gástrico hace, aquí tenemos en el estómago un jugo con un pH ácido, y eso hace que poco a poco comience a haber una metaplasia, una alteración
en la histología, en los tejidos en esa parte distal del esófago. Ese esófago naturalmente no está adaptado para un pH ácido, entonces comienza en alguna forma a tratar de adaptarse a ese pH ácido. Entonces comienza una transformación celular. Y ya comenzamos a ver en el tercio distal del esófago, comenzamos a ver ectopia de mucosa gástrica o mucosa intestinal. Entonces, sobre esa mucosa gástrica o mucosa intestinal, también puede haber erosiones, también puede haber sangrado. Y finalmente también aparición de adenocarcinomas, como lo vemos acá, ¿no? Aquí al principio solamente una displasia también y una alteración, ¿no? Con eritema. Pero ya más adelante se forma un adenocarcinoma también en eso, que si esto crece grande, también puede obstruir la luz, ¿no? A nivel del esófago y producir una obstrucción alta también ahí. Aquí tenemos una hemorragia digestiva, ¿no? De una úlcera gástrica, miren, un chorro grande, ¿no? Y acá vemos ya cómo se ha contenido. Se ha utilizado en algunas ocasiones, por eso les decía que algunos los procedimientos endoscópicos han alcanzado gran relevancia en el control de estos sangrados que ya, si antes pues no había esto, terminaban en sala de operaciones. Pero ahora la aplicación de adrenalina, la aplicación de clips, clips de titanio, ¿no? O en este caso le están poniendo lo que se llama el alcohol absoluto. Usualmente nosotros cuando nos lavamos las manos o tenemos en casa el alcohol, es el alcohol al 70%, ¿no? Que es lo que usualmente nosotros utilizamos para desinfectarnos las manos. Pero el alcohol absoluto es el alcohol al 100%, que produce justamente eso y se utiliza en estos casos, ¿no? En alguna forma coagula la sangre, coagula las proteínas y controla la hemostasia, pero muchas veces el tratamiento no es solo con eso, porque puede haber un alto riesgo de recidiva. Entonces, en estos casos a veces le aplican como complemento de adrenalina, o si es que hay algún vaso sanguíneo por ahí que se logra ver, le ponen un clip ahí de titanio, así como esos clips que ustedes ven en cirugía laparoscópica, ¿no? Cuando colocamos la arteria cística o el conducto cístico, claro, el clip va a ser muchísimo más pequeño, pero el material es el mismo, ¿no? Clip de titanio. Entonces acá ustedes ven cómo acá hay un sangrado profuso y aquí vemos el catéter que está llegando hacia esa zona, aplicándosele alcohol absoluto. Y aquí vemos ya en el cuarto dibujo cómo el sangrado se ha contenido, ¿sí? Acá tenemos una varice esofágica. Las varices se ven como pelotas, como mamelones, se ven ahí, medias azulinas, entre rojitas y azulinas, ¿no? Por la sangre venosa que tienen, ¿no? Entonces, y el chorro es un chorro continuo, ¿no? Por eso les decía que la mayor mortalidad de hemorragia digestiva alta se da en pacientes con varices esofágicas, porque es un chorro grueso y continuo. Entonces aquí hay tratamientos endoscópicos con sustancias esclerosantes, que las vamos a ver más adelante, pero aquí lo que estamos viendo es la ligadura de una varice en su base misma, ¿no? Y eso ahorca el vaso sanguíneo y provoca una hemostasia, ¿no? Eso es por vía endoscópica, ¿no? Acá vemos un sangrado, un chorro continuo, y acá ya ligado el vaso sanguíneo. Es una ligadura circular pequeñita, no es que se hace un nudo allí, ¿no? Es a través del mismo endoscopio se introduce un dispositivo como una liga, pero que es bien chiquita. Claro, cuando ya sale del dispositivo, ahorca prácticamente a la varice, ¿no? Aquí tenemos una neoplasia también, un cáncer gástrico, ¿no? Como sangra también. De repente el sangrado no es profuso, ¿no? Miren aquí la forma irregular, ¿no? Una zona dura de fibrosis. Acá hay tejido fibroso, acá un eritema alrededor, ¿no? Y con sangrado mínimo. Como les decía, los sangrados de neoplasias en 2% a 5%, pero no provocan un sangrado hemorrágico o una hemorragia masiva, brusca, ¿no? Pero se pueden dar. Y aquí un Mallory Weiss, lo que les decía hace un rato, una unión en la unión cardioesofágica, ahí hay erosiones o laceraciones en esas zonas que provocan un sangrado, sí.
¿no? Como les decía, son pacientes que presentan vómitos persistentes, fuertes, y que con una descoordinación motora entre el espasmo y la relajación del cardias, no llega a relajarse bien, y el aumento súbito de la presión del estómago hacia arriba provoca el desgarro en la región cardial, ¿no? Entonces, eso es lo que es el Mallory-Weiss. Acá tenemos la lesión de Dieulafoy, ¿no? Que es una lesión, como les decía hace un rato, una malformación, una alteración vascular, ¿no? Un vasito sanguíneo ahí como asociado a una especie de telangiectasia alrededor. Es un vasito que está mucho en la mucosa, generalmente en la parte superior. No siempre se presenta, ¿no? Pero a veces se puede presentar en la parte superior, cerca de la unión gastroesofágica, ¿no? Y que puede provocar sangrado, ¿no? Como es un vasito que se ve, como le digo, se puede instilar adrenalina, ¿no? Para provocar una vasoconstricción, controlar el sangrado y después asegurarnos con un hemoclip. Un hemoclip es un clip de titanio que se aplica sobre el vaso sanguíneo que está sangrando. Y también tenemos otro procedimiento que es el plasma de argón, ¿no? Nosotros hemos utilizado el plasma de argón en cirugía laparoscópica y lo hemos tenido cuando de repente raspé accidentalmente con el hook, raspé el parénquima hepático y sangra, pues, o a veces el lecho hepático es muy, muy sangrante, con vesículas muy empotradas y que no es fácil sacarlas, y me comienza a sangrar, 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 y a veces tampoco es fácil el controlar el sangrado. Con el monopolar no lo puedo sangrar, no puedo detener el sangrado, entonces tengo que utilizar otros elementos. En este caso es el gas argón. El gas argón que una vez disparado y mezclado con un dispositivo eléctrico, me sale así como un rayo, como un relámpago blanco. Si ustedes lo ven, es exactamente así, como un relámpago blanco. Y ustedes miren acá que no está haciendo contacto con el parénquima hepático, sino sale una vez que se dispara el gas, en contacto con la corriente eléctrica, sale disparado como un rayo, como un relámpago, ¿no? Y eso provoca una hemostasia, coagula rápidamente los vasos sanguíneos. En este caso, pues acá se ve que se ha aplicado el plasma de argón en varios lugares, ¿no? Pero es otro de los elementos importantes que se utilizan al controlar las hemorragias digestivas altas, o en todo, inclusive hasta en las hemorragias digestivas bajas también, ¿no? Entonces aquí tenemos en las úlceras, ¿no? Siempre hay un equilibrio, ¿no? Para que no se formen las úlceras, siempre hay un equilibrio entre los factores de agresión y los mecanismos de defensa y de reparación en la mucosa, ¿no? Los factores de agresión, pues el factor del ácido clorhídrico, el pH ácido, ¿no? La pepsina a través del pepsinógeno, ¿no? Que después se activa en pepsina, los AINES, ¿no? A la cabeza, pues tenemos todos los AINES que en pacientes, sobre todo adultos mayores, que muchas veces tienen problemas de osteoartritis, problemas reumatoideos, dolores articulares, y ya comienzan a automedicarse, ¿no? Le calmó en alguna oportunidad, se acuerdan del medicamento, van a la farmacia y lo toman en forma constante y en forma irregular, y se están lesionando. Con respecto al ácido acetilsalicílico, hemos visto una vez en un caso también de una paciente que viene es cardiópata, pero en algún momento le indicaron ácido acetilsalicílico, no me acuerdo, 80 o 100 miligramos, ¿no? Como antiagregante plaquetario, pues para disminuir la coagulación a nivel coronario. 80 a 100 miligramos, que es lo que se utiliza a nivel de cardiología. Pero esta paciente, pues alguien le dijo, no, tómate esto que son buenazos, y le dieron una tableta de ácido acetilsalicílico de una marca muy conocida a nivel mundial, de 500 miligramos. Entonces la paciente comenzó a tomar ácido acetilsalicílico de 500 miligramos, ¿no? Simplemente porque un familiar o una vecina le dijo, y se estuvo haciendo, o sea, estaba recibiendo prácticamente 5 veces más o hasta 6 veces más el valor que debería, la concentración que debería usar para proteger su corazón. Se estaba autolesionando el estómago y llegó pues con una hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de los adultos mayores, el exceso, el uso y abuso y la automedicación de estos AINES, ¿no? Y el Helicobacter pylori también, que antiguamente no se conocía bien su mecanismo de acción, su efecto, pues,
Pero cuando se conoció el Helicobacter pylori, que era una de las causas más importantes en los pacientes con úlceras, ¿no? Entonces, y se llegó a atacar al Helicobacter pylori con los tratamientos que ustedes ya han visto, ¿no? El tratamiento doble, triple de antibióticos, ¿no? El omeprazol a la cabeza también. Entonces, eso en alguna forma ha hecho que se controlen estas hemorragias digestivas o que no progresen a más y ya no nos lleguen a nosotros, a los cirujanos. Entonces, estos son como factores de agresión, pero también tenemos factores de defensa, ¿no? El bicarbonato que se produce en la misma mucosa misma del estómago, ¿no? El flujo sanguíneo, para que haya una buena reparación de tejidos necesitamos un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? Y si no hay un adecuado flujo sanguíneo, no llegan bien los elementos protectores, las proteínas que van a formar tejido también en un proceso de cicatrización, por ejemplo, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo es importante, el moco que produce una barrera también entre los elementos agresores y la mucosa en sí. La fortaleza que puede haber entre las uniones celulares en los epitelios, ¿no? Y la resistencia apical actúan como factores de defensa y pues, los factores de reparación. Es decir, cuán rápido el estómago puede reparar algunas lesiones, pequeñas erosiones que no avancen a unas grandes úlceras, ¿no? Los procesos de restitución, cómo está la cubierta de la mucosa, la proliferación de nuevas células o factores de crecimiento que influyan ahí. Entonces, cuando hay un equilibrio, pues todo bonito, ¿no? Pero en algún momento, cuando hay una predominancia de estos factores de agresión o por acá comienzan a disminuir, ¿no? Por eso se dice que, lo decíamos que la úlcera es esto que decían hace un rato acá para que ustedes se acuerden, ¿no? El concepto antiguo de úlcera duodenal, enfermedad por incremento de la acción ácido péptica, ¿no? En cambio, úlceras gástricas por debilitamiento de las defensas mucosas. Entonces, llevando ese concepto aquí, entonces cuando aumentan los factores de agresión, ¿no? Podríamos estar ante precipitación de una úlcera duodenal, ¿no? Y cuando disminuyen estos factores de defensa, podríamos pensar que pueda desarrollarse a futuro una úlcera. Claro, no es 100%, ¿no? No es 100%, pero mayor predominancia de repente, ¿no? Del concepto de que disminuyen las defensas, puede haber una mayor posibilidad de que se formen o desarrollen úlceras gástricas. Y aquí, ¿cuáles son las manifestaciones de una hemorragia digestiva alta? ¿No? Acá tenemos la hematemesis, ¿no? La hematemesis es el vómito hemático, el vómito con sangre, ¿no? Y si viene de la parte alta, pues puede ser un vómito de color rojo brillante, como sangre fresca también. O de repente, si está retenido ahí horas o días, esto se combina con el pH ácido del jugo gástrico y ya no sale un vómito color rojo, sino como pozos o borra de café, es lo que llamamos cuando uno pasa café, el negruzco, el café negruzco que se ve en el sedimento de lo que uno hace el pasar café, entonces ese es el color más o menos que toma, no un aspecto medio negruzco, que es la sangre ya alterada con el jugo gástrico. Entonces ahí pensar en una hematemesis. Ahora, cuando la hemorragia digestiva si es alta, ojo, la hemorragia digestiva es alta, ¿no? Pero tenemos un peristaltismo incrementado, un peristaltismo acelerado, ¿no? Entonces ese sangrado va a llegar y de repente no va a salir como en melena, sino puede salir un tantito como hematoquesis, un color mazamorra de repente, mazamorra morada, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en eso, escuchar, por eso siempre en el examen físico, cómo están los ruidos hidroaéreos también. Como le digo, si un paciente tiene una hemorragia digestiva alta y el tránsito intestinal, el peristaltismo está acelerado, pues no le va a dar tiempo a que de repente se oxide la hemoglobina y se transforme esto en una verdadera melena, sino que salgan las deposiciones entremezcladas como un color de mazamorra morada más o menos. Por el contrario, si tenemos un sangrado del yeyuno, por ejemplo, ¿no? Que sería baja, o del hilo, y si tenemos un tránsito intestinal lento, entonces igual ese sangrado va a demorar en salir. Y no sería raro que por allí también nos salga una deposición negruzca como melena.
Entonces se pueden dar estas dos figuras también, ¿sí? Por eso hay que ser muy acuciosos. Lo frecuente es hemorragia digestiva alta, melena, ¿no? Pero también se puede dar las otras situaciones que les he dicho, ¿sí? La melena, pues igual, ¿no? Es la caracterización de las heces negras alquitranadas. Uno hace la deposición y vemos, hay que verlas, ¿no? Y tienen un olor sui generis también, de consistencia pastosa. Inclusive si uno les echa el agua oxigenada ahí, pues va a burbujear eso, la sangre que hay ahí en esa zona, ¿no? Entonces se dice que para que se produzca se precisa de un sangrado mínimo de 50 a 100 centímetros cúbicos, ¿no? Y el cual permanezca más o menos durante al menos 8 horas, ¿no? Eso dando tiempo a que en la sangre se produzca la oxidación de la hemoglobina. Entonces, lo mínimo, un sangrado entre 50 y 100 centímetros cúbicos, ¿no? Y que éste permanezca por lo menos 8 horas. Esto ya lo dijimos, puede ser también debido a sangrado digestivo bajo proximal al colon derecho, ¿no? Claro, acá en este caso, como le digo, si el tránsito es lento, puede salir como melena, ¿no? La hematoquesia es la expulsión de sangre roja a través de la región anal. Puede ser sola o mezclada con deposiciones también, ¿no? Suele ser indicativo muchas veces de hemorragia digestiva baja, ¿no? Ahora, si el sangrado digestivo es alto, es decir, con un volumen de más de 1 litro, ¿no? Y se produce en menos de 1 hora, podemos encontrar manifestaciones de hematoquesia. Eso es lo que les decía hace un rato, ¿no? Si tenemos un volumen alto de más o menos mayor de 1 litro de sangrado, ¿no? Y que esto es expulsado en menos de 1 hora, es porque el tránsito intestinal está acelerado. Siendo la hemorragia aquí digestiva alta, no se está manifestando como una melena, sino como una hematoquesia, ¿no? Pero aquí lo importante es la cantidad del volumen y que tenga el tránsito acelerado. Pues si el tránsito no está acelerado y es normal, de repente pues siga su curso y termine esto en melena, ¿sí? Ahora, ¿en qué condiciones podemos encontrar shock? Cuando existen dos o más de los siguientes criterios, ¿no? El paciente entra en shock ya cuando la presión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio o un descenso superior a 30 milímetros de mercurio respecto a los niveles basales anteriores, ¿sí? O la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto y encontramos de repente acá signos evidentes de piel fría, húmeda, con sudoración, con pérdida de la recuperación del llenado capilar, ¿no? El llenado capilar ya puede haber una hipoperfusión. Acuérdense que cuando yo presiono mi pulpejo de dedo o mi uña recupera color, se torna blanquecino a la presión, ¿no? Pero si yo suelto, recupera color y lo normal es que recupere esto en menos de 2 segundos. O sea, ya tenemos un llenado capilar adecuado. Pero si yo presiono y de repente me demora 4 o 5 segundos, entonces ya estamos ante una hipoperfusión, un llenado capilar lento, que también hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. Aquí también ya se van asociando también otras molestias como alteraciones del sensorio, intranquilidad, agitación, confusión, ¿no? Puede llevar a la somnolencia y a la obnubilación. Aquí tenemos una escalada, una escalerita de cómo, miren, al final de todo esto, al final el tratamiento solamente es quirúrgico, al final de todo esto, ¿no? Entonces tenemos que valorar aquí, cuando llegue el paciente, de repente llega en malas condiciones, chocado, tenemos que valorar lo que es el ABC, el ABC básico inicial, ¿no? Cómo están las vías respiratorias, que las vías respiratorias estén libres, permeables, que tenga un patrón respiratorio adecuado, cómo está su circulación, si es que hay sangrado o no. No, ¿por qué? Porque pues puede ser que el paciente haya vomitado, esté vomitando o se está aspirando, de repente hay coágulos, sangre en la orofaringe, entonces hay que aspirar y liberar la vía respiratoria. Entonces ahí valorar cómo están las vías respiratorias, cómo está su patrón respiratorio y su hemodinamia a nivel circulatorio también, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la hemorragia? De repente no veamos en ese momento sangrado, pero hay algún familiar que lo ha traído y nos diga más o menos a grosso modo, ¿no? A grosso modo, ¿cuánto ha sangrado? Ha sangrado 1 taza, 2 tazas, a veces el utilizar este elemento de medida
nos pueda ayudar, ¿no? Una taza aproximadamente, pues, es 250 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuánto ha vomitado? Una taza, 2 tazas llenas, y de allí más o menos sacar un aproximado y ver si es que este sangrado está provocando repercusión hemodinámica. El paciente viene hipotenso, viene taquicárdico, viene con taquimia, cómo está su llenado capilar, ¿no? Entonces es importante iniciar la monitorización. El paciente ingresa a la unidad de shock trauma y como le digo, ahí ya el personal de enfermería le está conectando si es un sangrado severo, no estamos hablando de un sangrado severo, no porque el paciente puede haber tenido un vómito y está tranquilo, no viene porque se asusta porque ha vomitado, pues claro, se asusta y es lógico, ¿no? Nadie va a vomitar y con sangre y está tranquilo en su casa, ¿no? Siempre hay el riesgo de que esto aumente, por algo empieza y después termina con un vómito profuso, entonces llegan a la emergencia. ¿No? Entonces ya veremos ahí en triaje si el paciente pasa a tópico de medicina para valorarlo o de repente pasa de frente a shock trauma en donde peligra su vida ahí. Entonces se inicia la monitorización, ahí se le coloca los electrodos, ¿no? Se le colocan electrodos, digamos, para conectarlo al monitor, y estamos midiendo sus funciones ahí en el monitor multiparámetros, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, frecuencia, el pulso también, si es que está filiforme o no, la presión arterial, ¿no? Y se le empiezan sus pruebas de laboratorio básico, una hemoglobina de control y un hematocrito de control inicial como base y grupo sanguíneo, porque inmediatamente podemos requerir de repente iniciar transfusión. Y después los otros estudios, digamos, ¿no? De cómo está su coagulación. Hay que tener cuidado porque de repente es un paciente que viene tomando antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, cumarínicos, warfarina de repente, ¿no? Entonces, también es importante conocer, o sea, una valoración general del paciente, ¿no? Básico para la transfusión, cómo está su hemoglobina y su grupo sanguíneo, pero no nos descuidemos de los otros parámetros, qué otras patologías. Y esto ya entra en lo que es la anamnesis y la exploración, no qué otros factores de riesgo puede tener el paciente. ¿Es un paciente cardiópata? ¿Es un paciente renal? ¿O un paciente con algún otro problema? Corrientemente toma ácido acetilsalicílico, warfarinas, algún cumarínico, o está usando heparinas por alguna razón, ¿no? Entonces, todo eso es importante saberlo, ¿no? Si es que ha habido cirugías previas, de repente es un paciente que recientemente ha tenido alguna cirugía del abdomen o alguna cirugía de estómago, de esófago, ¿no? O algún tipo de cirugía, pues que pueda hacernos pensar en que está haciendo una hemorragia a raíz del procedimiento, ¿no? O qué fármacos está utilizando. Decíamos también de los pacientes adultos mayores, que muchos son pacientes que tienen problemas de jóvenes, ¿no? Hay jóvenes, de repente por aquí, en el grupo que estamos teniendo ahorita en esta reunión, hay algunos jóvenes que han tenido a veces algún problema de columna, alguna lumbalgia, que por ahí hicieron deporte, gimnasia, qué sé yo, y por ahí les duele la columna y están tomando sus pastillas o relajantes musculares. No sería raro, ¿no? No sería raro que por aquí en el grupo haya alguien que pueda en alguna oportunidad haber tomado uno, pero esto se presenta mucho más en adultos mayores, ¿no? Por espondiloartrosis, hernias discales, aunque las hernias discales también ya se presentan en personas jóvenes también, ¿no? O que tengan problemas articulares de artrosis, artritis reumatoideas, y que ya con frecuencia toman cualquier AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib, etoricoxib, tantos AINES que hay, ¿no? Y que en una u otra forma pueden ir dañando la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Localizar la hemorragia digestiva. En primer lugar, de acuerdo a nuestra anamnesis, tenemos que localizar o presumir de dónde viene esta hemorragia digestiva. ¿Es alta o baja? De acuerdo a los datos clínicos, ¿no? Hay datos clínicos que nos inclinarán más a pensar que es una hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja, ¿no? Y de todas maneras, sí, el estudio endoscópico, una endoscopia digestiva alta o una endoscopia digestiva baja, ¿no? La endoscopia digestiva alta nos llega a estudiar esófago, estómago, duodeno, casi si tiene buena experiencia hasta la segunda porción, por ahí tercera de repente, y es que entra un endoscopio, ¿no? Pero más allá ya no. Y la endoscopia digestiva baja hasta el ciego, y con un poquito de experiencia de repente puede entrar un poquito a ver algo del ilion terminal, pero no más.
Entonces tenemos un gran trayecto de yeyuno e ilion que ni uno ni otro estudio lo hace. Entonces tenemos actualmente lo que es la enteroscopía. No todos los hospitales lo tienen, inclusive en el salud no todos los hospitales lo tienen, alguna clínica por ahí debe tenerlo. La enteroscopía. En alguna parte de la presentación lo vamos a ver, que consiste pues en lograr ya ir viendo el tubo digestivo, logramos ver el intestino, el yeyuno y el ilion también, ¿no? Y no solamente diagnósticos, sino también de procedimientos terapéuticos. Entonces, es importante definir la altura, la localización de la hemorragia, ¿no? En cuanto a la sonda nasogástrica, ya últimamente hay ciertas precauciones, tener cuidado con las sondas nasogástricas, ¿no? Porque pues si estamos ante una erosión, una esofagitis, una esofagitis erosiva, un Mallory Weiss o varices esofágicas, al colocar la sonda nasogástrica podríamos exacerbar, lesionar más, incrementar más el sangrado, ¿no? Entonces, algunos estudios ya lo ven con la sonda nasogástrica, algunos dicen, no, mejor no poner sonda nasogástrica, salvo pues que esté vomitando y que haya de riesgo de aspiración y que sea el problema de repente de estómago, bueno, para limpiar el estómago y después hacer una endoscopía digestiva alta, ¿no? E iniciar el tratamiento. Iniciar el tratamiento con fármacos, ¿no? A la cabeza los inhibidores de la bomba de protones. Y muchas veces iniciando este tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones, pues se va solucionando el problema, ¿no? En segundo paso, y suspender todos aquellos factores o farmacoterapia que el paciente pueda haber recibido anteriormente hasta no tener el cuadro bien definido de cuál es la patología o cuáles son los factores que están alterados y que puedan haber provocado el sangrado, ¿no? En cuanto al estudio endoscópico, ya ustedes ven que hay una serie de procedimientos, ya sea endoscopía digestiva alta o baja, o en la misma enteroscopía. No procedimientos que puede ser, como les digo, la aplicación del alcohol absoluto al 100%, que coagula un sangrado en una lesión digestiva, el uso en varices esofágicas, el uso de sustancias esclerosantes, de clips, de ligaduras, perdón, de las varices esofágicas, o alguna lesión que tenga que aplicarse adrenalina, o inclusive los hemoclips o clips de titanio, ¿no? Entonces, hay una serie o el argón plasma también, hay una serie de procedimientos endoscópicos que están logrando controlar estos sangrados, ¿no? Y que después ya se complementa con la terapia farmacológica de tal forma que el paciente, y si tiene por ahí Helicobacter pylori, pues se complementa con el tratamiento contra el Helicobacter pylori, el paciente posteriormente puede evolucionar bien, ¿no? Entonces acá ya llega un momento en conocer la diferencia, esto es algo de repente que ustedes ya lo saben, ya lo conocen, pero deben saberlo nuevamente como un recuerdo, ¿no? La diferencia entre hemoptisis y hematemesis. El hemoptisis, acuérdense, es un sangrado expulsado con tos, es de un color rojo, rosado o espumoso por la combinación del aire que viene de las vías respiratorias, a veces acompañado de saliva. Puede haber disnea, porque muchas veces ha habido pacientes, hemos visto pacientes también durante el internado, bueno, ya en la residencia no, porque no he estado en rotaciones de neumología, pero en el internado sí. En el 2 de mayo he visto pacientes morirse ahogados por su misma hemoptisis, ¿no? Por su misma sangre, ahogados con su misma sangre. Entonces son pacientes que pueden ingresar con disnea también. El pH es alcalino, pues es un pH que viene un sangrado que viene del pulmón, ¿no? No hay melena o no hay antecedentes de melena, no suelen causar anemia, ¿no? Salvo que sea un sangrado profuso, ¿no? Y muchas veces son esputos hemoptoicos y por ahí un hemoptisis de 250, o sea, una taza, 2 tazas más o menos, ¿no? Y el esputo con sangre días previos, lo que le decía el esputo hemoptoico, y esto pues se confirma ya con una broncofibroscopía. En cambio, la hematemesis viene expulsado con vómito, viene del tubo digestivo, es un rojo oscuro o negruzco entremezclado con el pH ácido del jugo gástrico, ¿no? Como en pozos de café y sin espuma. Podría venir acompañado de restos alimentos, de algo que el paciente pueda haber ingerido en algún momento,
horas antes, ¿no? Y suele acompañarse pues de náuseas y vómitos. Y como viene acompañado de jugo gástrico, pues el pH es ácido, ¿no? Y con frecuencia ya puede tener el paciente de repente antecedentes, 1 o 2 días antes, puede haber tenido antecedentes de melenas también. Y muchas veces como el sangrado, a veces es un sangrado microscópico, que el sangrado va, el paciente va perdiendo sangrado poquito a poco, ¿no? Durante varios días o semanas y no se da cuenta el paciente, ¿no? Y el paciente puede estar haciendo anemia. Por eso es que en algún momento se pide el estudio de sangre oculta en heces, porque el paciente a veces dice, me he puesto pálido, no veo de dónde sangro, ¿no? Y en los estudios vemos que hay sangre oculta en heces. Y pues ahí ya volteamos la mirada arriba y buscamos si es que hay algo en el esófago, estómago o duodeno, ¿no? Entonces podría haber en estos casos, o si el sangrado es mucho más profuso, una anemia aguda también, ¿no? Imagínense unas varices esofágicas que el paciente se puede morir, que pierdas 1 o 2 litros ahí, el paciente entra en una anemia aguda también. Y si el paciente tose, pues días anteriores, pues el esputo le va a venir, pero sin sangre, ¿no? O sea, no es un esputo hemoptoico, ¿no? Y el estudio, pues se va a confirmar mediante una endoscopía. Hay que tener cuidado con algunos hábitos que pueda tener el paciente también, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? Si que el paciente tiene antecedentes de alcoholismo, ingiere constantemente licor, o en las horas previas puede haber ingerido este licor, o abundantes comidas copiosas en ají, qué sé yo, ¿no? El tabaco también produce debilitamiento de la mucosa, o la cocaína. Hemos visto en el hospital pacientes que, joven de 19 años, cocainómano, que consumía cocaína y marihuana, que estaba con un abdomen agudo, y llegó a hacer una vasculitis del intestino, de todo su intestino delgado y del hemicolon derecho. O sea, cuando se entró a sala, pues era una necrosis tremenda del intestino delgado, y solamente le quedaba 15 centímetros de todo lo que se resecó yeyuno, ilion, hemicolon derecho hasta cerca casi la mitad del transverso. Y solo le quedaban 15 centímetros de yeyuno desde el ángulo de 3. O sea, ¿cómo se podría nutrir un paciente así? ¿No? Lo tuvimos 6 meses soportando con nutrición parenteral, ¿no? Haciendo los trámites para pues llevarlo a salud, pero una y otra cosa, el paciente finalmente terminó falleciendo por una neumonía, o sea, no se murió por la desnutrición, claro, se fue desnutriendo poco a poco porque no es, pues, por muy buena que sea la nutrición parenteral, no es su organismo el que está utilizando todos y a veces hay problemas, pues, de recursos, inclusive de que no hay nutrición parenteral hoy día, mañana sí, entonces, fue difícil, sinceramente fue difícil referir al paciente a otro hospital, ¿no? Entonces, el sistema de referencias a veces no funciona como muy bien lo pintan a veces las autoridades, ¿no? Entonces, es difícil cuando ya uno vive digamos, ese trabajo de campo, encuentra todas estas cositas que no deberían darse, ¿no? Pero el ejemplo es porque era un jovencito de 19 años, cocainómano desde los 14 años, creo, consumía en forma constante esto y pues terminó con una necrosis tremenda y con lesiones posteriormente, así como lesionó en ese caso, lesionó el esófago, como podía haber lesionado el estómago también, ¿no? Per antecedentes digestivos. Si es que ha habido episodios anteriores de hemorragia digestiva alta o baja, también ya para orientarnos. Por ahí de repente algún paciente diga, sí, ya me hicieron una endoscopía hace 2, 3 años y me encontraron esto. Entonces por ahí como que ya se dirige un poquito la mirada de acuerdo al resultado que le dieron en algún momento, ¿no? Si es que está tomando algunas sustancias erosivas, ¿no? Salicitlatos, AINES, anticoagulantes como la heparina, dicumarínico, como les decía, ¿no? Reserpina, aminofilinas, también ácido tacrínico, sales de potasio, sulfato ferroso, que a veces el sulfato ferroso nos hace hacer las deposiciones negruzcas y uno puede pensar que está con una hemorragia digestiva baja, también es el color del fierro que toman las heces, ¿no? O inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Y muchas veces estos pacientes vienen acompañados con otras molestias, ¿no? Síntomas de epigastralgia, pirosis, náuseas, vómitos o sensación de ardor en epigastrio también, ¿no?
y se dice que hay desaparición de la epigastalgia con el inicio de la hemorragia, ¿no? Y que es muy característico en la hemorragia digestiva alta por úlcera péptica también. O síntomas vegetativos, ¿no? Como síncope, diaforesis, palidez, vaído, sequedad de boca. O sea, acá estamos a un paciente ya que está entrando en shock. O problemas de ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo? Que yo estoy echado y de repente me levanto, me paro, me siento y siento todas estas molestias que me bajan la presión, me pongo pálido, simplemente por el cambio postural. O sea, ya estamos hablando ahí de una repercusión hemodinámica, de la hipovolemia que está provocando una repercusión hemodinámica, ¿no? Y podría haber también distensión abdominal o disminución del peso, o anemia crónica o disminución de peso considerable, nos haría pensar de repente ya en la posibilidad de una neoplasia de fondo que pueda tener el paciente también, ¿no? ¿Qué otros factores pueden contribuir a una confusión, ¿no? De repente, pues, no es una hemorragia digestiva, pero nos hizo pensar que podía ser, ¿no? De repente lo que llamamos una pseudohematemesis, ¿no? Pacientes que están vomitando, pero que un rato antes de repente han tomado una bebida gaseosa, una cola, por ejemplo, ¿no? Un café que simulan pozos de café, el vino tinto, tomates, cerezas, ¿no? Que simulan sangre fresca o que causan pseudomelena, ¿no? La sangre cocida, ¿no? Esto que a veces, como le llaman el relleno, creo que a veces se come la sangrecita en algunos desayunos, hay gente que le gusta la sangrecita, entonces eso también puede alterar el color de las deposiciones. Las espinacas, los calamares en tinta, bueno, yo no sé cómo es eso, pero el calamar, pues en tinta no sé cómo le llamen el, pero dice que produce esto también, ¿no? Sales de bismuto y de hierro, ¿no? O la ingesta de pastillas de carbón activado, ¿no? O la betarraga también. Entonces, hay que preguntar, ¿no? Al paciente si es que consume alguna de estas cosas que podría también estar confundiéndonos y pensar en una pseudohematemesis o en una pseudomelena también. Entonces, para hacer más o menos un diagnóstico diferencial rápido entre hemorragia digestiva alta o baja, ¿no? ¿Es una hematemesis con melena o es una hematoquesia, ¿no? Para definir si es que es alta o baja. Hay dispepsia en la hemorragia digestiva alta, hay antecedentes de ingesta de gastroerosivos, hay síntomas vegetativos de náuseas, vómitos, que no lo hay muchas veces en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Acá tampoco encontraremos síntomas de dispepsia, de repente no hay antecedentes de ingesta de gastroerosivos y no hay náuseas o vómitos de repente en estos hemorragia digestiva alta, ¿no? El aspirado nasogástrico, si es que le colocan sonda nasogástrica, de repente va a ser sanguinolento. Y en la hemorragia digestiva baja, pues va a ser claro, ¿no? En cuanto a los ruidos intestinales, ¿no? Cuando es una hemorragia digestiva alta, podría el sangrado mismo también incrementar los ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces están sonidos hiperactivos. En cambio, en una hemorragia digestiva baja, probablemente sean normales, salvo que haya una masa tumoral que provoque una obstrucción intestinal. Acuérdense que en la obstrucción intestinal, al principio, hay ruidos hidroaéreos incrementados, que son los ruidos hidroaéreos con signos de lucha, que tratan de vencer la resistencia, pero después entran en hilio, ¿no? Entonces, pero desde un inicio, en una hemorragia digestiva alta, desde un inicio podría haber ruidos intestinales incrementados, ¿no? Esto de acá abajo sí es importante también porque en algunos casos la úlcera plasmática se eleva, ¿no? En cambio, la hemorragia digestiva baja no está normal. ¿Por qué? Porque a veces estos compuestos amoníacales, ¿no? Cuando hay una hemorragia digestiva alta, estos compuestos amoníacales de la urea a veces son absorbidos al torrente sanguíneo y eso hace que se eleve la urea plasmática. Entonces, si tenemos un coeficiente entre urea y creatinina, podemos tener un valor referencial. Si tenemos un cociente entre urea y creatinina mayor de 100, entonces podríamos pensar que es esta hemorragia digestiva alta. Pero si este cociente entre urea y creatinina es menor de 100, entonces podemos considerar que de repente es una hemorragia digestiva baja. Esto podríamos utilizarlo como parámetro
Cuando aún de repente no tenemos, más fácil hacerle inmediatamente un dosaje de urea y creatinina al paciente antes de conseguir un domingo de noche, un día de noche, antes de tener de repente una endoscopía al día siguiente, ¿no? No en todos los hospitales tenemos gastroenterólogo de guardia, ¿no? Solamente los tenemos en la mañana, en algunos días hasta las 8 de la noche, con el servicio endoscópico a la mano, o si no hasta las 2 de la tarde, en algunos hospitales. Y por la noche no, o un fin de semana, un domingo, un feriado, no tenemos gastroenterólogo de guardia. Entonces podríamos tener esto como un parámetro que nos podría hacer orientar, ¿no? Acuérdense que en hemorragia digestiva alta, el sangrado hace que estos radicales amoníacales, ¿no? De la sangre sean absorbidos al torrente sanguíneo a través del intestino. Y eso provoca una elevación de la urea plasmática, ¿no? Que en la hemorragia digestiva baja, la urea va a estar normal. En cambio, la alta va a ser elevada. Pero si hacemos este cociente, esta relación entre urea y creatinina, urea sobre creatinina, y dividimos los valores de la urea entre los valores de creatinina, y si esto me sale más de 100, entonces yo ya estoy sospechando de que esta es una hemorragia digestiva alta. Pero si me sale menos de 100, entonces yo ya estoy pensando que esta es una hemorragia digestiva baja. ¿Sí? A la inspección. Discúlpeme por interrumpirlo, sino es que le quería decir que ya son 2:28, entonces más o menos le quedan como 12 minutos para no Ya, interrumpirle como de una, ¿no? Como para ya, que se pueda... ya, sí, Ujú. sí, sí, sí. Estoy creo que a mitad todavía de mi presentación. Pero en No, no, fin, doctor. bueno, Siga, doctor. vamos, vamos Gracias. avanzando, vamos avanzando. Entonces, aquí en la exploración física, ustedes van a ver paciente con signos, perdón, de palidez de las mucosas, ¿no? Buscar estigmas hepáticos. Si es un paciente que de repente está con distensión abdominal, palpación mate, ¿no? Podemos asumir que hay líquido acítico, si es que tenemos algunos estigmas hepáticos, palmas hepáticos, nevis rubis, telangiectasias, circulación colateral, ¿no? Y está con sangrado digestivo, debemos sospechar primero que puede ser esto varices esofágicas. Ya les dije la razón anatómica hace un ratito, ¿no? Pero estas varices esofágicas pueden ser mortales. Entonces, si tenemos un paciente con estas características, debemos asumir que de repente es un paciente cirrótico con hepatopatía crónica y por qué no por ahí venir acompañado un paciente con varices esofágicas también. Si es que hay presencias de quimosis o petequias también, o una enfermedad hematológica también, una trombocitopenia que pueda tener el paciente, o de repente pues está ingiriendo alimentos anticoagulantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Si es que hay angiomas o telangiectasias, o a veces las manchas melánicas que les decía hace un rato, ¿no? En la mucosa oral, en los dedos, ¿no? Y que el paciente haga una hemorragia digestiva. Hace una hemorragia digestiva el paciente y yo le estoy conversando y solamente al conversar le estoy viendo pecas, ¿no? Por decir, ¿no? Son las hiperpigmentaciones, la melanosis en la boca, en los labios. Le veo eso y mientras conversamos le voy viendo las uñas, ¿no? Y los dedos, los pulpejos. Entonces yo puedo sospechar que estamos ante un síndrome de Peutz-Jeghers, en donde hay una poliposis gastrointestinal, pólipos múltiples a lo largo de todo el tubo digestivo, estómago, duodeno, sobre todo estómago y intestinos, ¿no? Y que por ahí alguno de esos pólipos puede haber sangrado también, ¿no? Entonces, la inspección es muy importante. Y el examen físico, pues ya los ruidos hidroaéreos, si es que están incrementados o no, muchas veces como consecuencia del sangrado en sí, ¿no? O si encontramos signos peritoneales. Podemos tener un paciente con antecedentes de úlcera péptica, ¿no? Que no ha sido bien tratado y que de repente comienza a hacer hemorragia digestiva 1 o 2 días antes y de repente pues ya llega acá hoy día con signos peritoneales, con peritonitis. Entonces podemos pensar que de repente ya se perforó esa úlcera gástrica o duodenal. Y el tacto rectal sí es muy importante. El tacto rectal nos va a definir, ¿no? Cuando no nos manifiesta el paciente el color de las heces, podemos hacer un tacto rectal siempre doble guante, y ver el color de las heces que sale con el dedo de guante, ¿no? Color negruzco, melena, o hay un rojo rutilante, o de repente hacemos un tacto y nos encontramos con una masa dura, pétrea, y estamos de repente frente a un carcinoma de recto allí, ¿no? Entonces el tacto rectal es muy importante, ¿no?
La sonda nasogástrica, les decía desde hace un rato que es un tanto discutible actualmente, ¿no? En algunos casos, de repente, para hacer un vaciamiento gástrico y evitar que el paciente esté vomitando o que se vaya a aspirar, pues un sondaje, ¿no? Pero en aquellos casos en donde de repente se sospecha una lesión esofágica, varices, erosión de un esófago de Barrett, un mal Orihuela, hay que tener mucho cuidado, o una varice gástrica misma también, ¿no? Tener cuidado de que de repente pues pueda ocasionar esto un mayor sangrado o mayor lesión del punto que está sangrando, ¿no? Porque ha habido casos inclusive sin tener nada de eso, ha habido casos en donde se ha provocado una erosión del esófago solamente porque la punta rosa, la mucosa esofágica, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación hemodinámica de la hemorragia digestiva, ¿no? Digamos, cuando hay repercusión hemodinámica y sin repercusión hemodinámica, ¿no? O sea, sin repercusión hemodinámica o es leve, tenemos aquí un paciente con una presión arterial sistólica de más de 100 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, y en ellos no hay cambio con ortostatismo, es decir, yo me levanto, me paro y no siento ningún problema de vaído, de frialdad, de síncope, ¿no? Entonces, en estos casos podría haber solamente una disminución de menos de 10 milímetros de mercurio con respecto a la presión sistólica y de repente un aumento de la frecuencia cardíaca en menos de 20 latidos por minuto. O sea, no es mucho el cambio significativo, ¿no? Y el paciente lo encontramos de repente con su piel seca, de color y temperatura normal. Pero ya encontramos repercusión hemodinámica, en caso severo, cuando la presión arterial sistólica es menos de 100 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto y hay cambios con ortostatismo, es decir, yo al paciente lo siento, lo paro y de repente la presión arterial sistólica me baja más de 100 milímetros de mercurio con respecto a la presión inicial que estando el paciente echado. O de repente la frecuencia cardíaca se me eleva más de 20 latidos por minuto con respecto a la frecuencia cardíaca que cuando el paciente estaba echado, ¿no? Y aquí ya vamos a ver síntomas o signos evidentes de hipoperfusión periférica, ¿no? La palidez, la diaforesis, la frialdad del cuerpo, ¿no? El llenado capilar lento, alteraciones del sensorio comienzan a haber, agitación psicomotriz también, ¿no? Se dice que la presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio no suele manifestarse, dice, hasta que el paciente ha sufrido una pérdida de sangre del 30 al 40%. O sea, ya cuando estamos con esto, ya el paciente, pues, de acuerdo, recuérdense la tablita que les vimos al inicio. ¿Cuáles son los procedimientos endoscópicos que se van a utilizar, ¿no? La endoscopia digestiva alta, que nos va a confirmar una hemorragia digestiva alta o baja. En algunos casos también se utiliza la arteriografía, más que nada el angiotén, ¿no? Cuando tenemos, pero para buscar el foco del sangrado necesitamos que el paciente tenga un sangrado activo, ¿no? Porque en el angiotén vamos a utilizar sustancia de contraste y a través de esta sustancia de contraste vamos a ver si es que no hay sangrado activo, no vamos a ver el escape de la sustancia de contraste de algún vaso sanguíneo, ¿sí? Pero si hay un sangrado activo, entonces sí vamos a ver el escape de la sustancia de contraste de algún vaso sanguíneo. Por eso es importante, sobre todo en aquellos de origen de un sangrado severo, ¿no? Ver si es que es posible un angiotén, ¿no? Después tenemos en algunos casos la gammagrafía también, pero aquí necesitamos que estos eritrocitos sean marcados con tecnesio 99. No estos eritrocitos marcados con tecnesio 99, les inyectamos tecnesio 99 a los eritrocitos que se van a adherir a este radioisótopo y vamos a ver al momento de hacer la gammagrafía el escape, ¿no? También aquí, al igual que el angiotén, para hacer esta gammagrafía necesitamos que haya un sangrado activo, es decir, para localizar dónde está el escape de esta sangre, porque si no hay sangrado activo, no vamos a ver escape ni de la sustancia de contraste, ni de los eritrocitos cargados con tecnesio 99. Entonces, es prescindible que haya sangrado activo. Y en última instancia, ¿no? A veces se ha indicado la lápara, cuando no encuentro por ningún lado
o no tengo a la mano los elementos suficientes para decir es aquí o es acá y el paciente se me está chocando, ¿no? Hacer una laparotomía exploradora, ¿no? En situaciones de hemorragia persistente o recidivante grave, en donde no se haya logrado el diagnóstico por medios anteriores. Inclusive ha habido casos en donde los pacientes terminan, ¿no? A veces se encuentran todo el colon. Ha habido casos en donde todo el colon está lleno de sangre y terminas haciendo una colectomía total, no sabiendo realmente dónde es el sangrado. Ya en la biopsia, en la pieza anatómica, tú encuentras, ¿no? Le salvaste la vida, pero lo dejaste ahí con una anastomosis de intestino delgado, de ilion a recto, ¿no? O a ano. Entonces, se han dado esas situaciones, ¿no? En el extremo de los casos. En datos de laboratorio, pues, ¿no? Ya no solamente procedimientos endoscópicos o de imágenes, sino el descenso de la hemoglobina y hematocrito, ¿no? Que nos va a ocasionar de un momento a otro una anemia normocrónica y normocítica, ¿no? El aumento de la urea plasmática, ya les dije, ¿no? A partir de 2 o 3 veces su valor normal con normalidad de la creatinina. O sea, cuando se eleva por encima de 2 a 3 veces lo normal, de repente aplicamos el cociente entre urea y creatinina, ¿no? Y si es más de 100, si es más de 100, entonces podemos hablar de una hemorragia digestiva alta. Ahora, de repente no tenemos el valor de la urea, pero tenemos el valor del nitrógeno ureico, del BUN. Entonces, igualmente, si dividimos el BUN entre la creatinina y esto nos da un valor de más de 32, entonces ya podríamos hablar de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, para aclarar, si yo uso urea sobre creatinina, tenemos como valor referencial 100. Si es más de 100, hemorragia digestiva alta. Si es menos de 100, podríamos pensar en una hemorragia digestiva baja. Si no tengo urea y tengo el BUN, o sea, el nitrógeno ureico, yo divido el BUN entre la creatinina, entonces el valor referencial es 32. Si es más de 32, podríamos decir que es una hemorragia digestiva alta. Si es menos de 32, podríamos decir que es una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Estudiar también la coagulación, cómo está el paciente coagulando, no cómo está su INR, no cómo está si es que tiene el paciente alguna coagulopatía anterior, alguna enfermedad de fondo, una trombocitopenia, o que está con una trombosis, que tome uno u otro medicamento, no, así que tiene una hepatopatía crónica también, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo de sangrado, ¿no? Cuando los pacientes tienen, por ejemplo, las plaquetas por debajo de 40,000, entonces hay que evaluar, ¿no? Cómo está su tiempo de protrombina, su recuento plaquetario, el INR, el tiempo parcial de troponplastina, y una serie de otros estudios para tener una idea de qué es lo que está pasando con el paciente, ¿sí? Esto de la escala de Blacksford, de repente, bueno, ya son 2:40. Esto que es un poquito más engorroso, no muy engorroso, sino hay que explicarlo con un poquito más de detalle, creo que lo dejamos para... ¿Me dices para qué hora puede ser? Ya son 2:40. ¿Aló? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, Doctor. te escucho bien. Si no, la opina cada uno, Doc, porque fácilmente la clase próxima estaría empezando en unos 5 o 10 minutos. Entonces, igual tengo que tomar asistencia. Sí, sí, sí. No, no, por eso. No, pero ¿para cuándo podríamos complementar esto? O sea, Justo lo acabo de preguntar a mis compañeros y estaría bien hoy día a las 8 de la noche, por favor. ya, ya, está bien. Entonces a las 8 de la noche ya no hay problema. Ya, entonces ahí Ya. me conecto nuevamente. ¿Con el mismo enlace que se puede? Sí, con el mismo lance. Sí, ¿no? Lo bueno que Ya, se mantiene abierto, ajá. ya, ok, entonces 8 de la noche seguimos, ¿ya? Ya, listo, Muy doctor. bien. Muchísimas ¿Cierro acá gracias. o tú vas a tomar lista primero? No, voy a tomar lista, ahorita, por favor. Ya, toma lista. Gracias, doctor. Buenas Ya, tardes. gracias. Cuídense, chicos, cuídense. Ya, tía, no se vayan a salir, ¿ah? Porque no les consigo asistencia. Rapidísimo, Acuña. No, esa es otra. Perdón, perdón. Alarcón. Presente. ¿Ah? Y hola. Albines. Alarcón, sí, presente. Sí, está ese Albines. Alegre. Oli Antón. Presente. Gracias. Arenas. Bailón. Caballero. Presente. Gracias. Cabanillas.
Cárdenas, Carranza, Chácara, perdón, Cipra, Cisneros, ¿están las dos? Yay, ya. Presente. Gracias, gracias. Córdoba, ¿me sale? ¿Está Córdoba? Presente. Ah, Yoli, ya. Espinosa, Presente. Oli, Franco, Presente. Gaspar,